Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y hoy os traigo un día muy completo en casa, desde pequeños cambios en el salón para darle un toque más acogedor de cara al invierno, hasta unas recetas saludables y un ratito de costura. Así que si os apetece acompañarme, empezamos. Y lo primero que hago, como ya habéis visto por las mañanas, es abrir la ventana para que la habitación se airee bien. Me encanta cómo entra el aire fresco de otoño. Es un pequeño ritual que me hace sentir que el día comienza con buen pie. Y ya después pues bajo, como siempre, a desayunar. Summer nights, watch them go by as we fight off the cold. Then you're tight, you know just what I'm thinking. I don't want this moment to go. No, I don't want this moment to go. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way. It's colder, but the day's not over yet. También por las mañanas, si mi marido sale antes que yo, pues me gusta adelantar algunas tareas. Y hoy voy a vaciar el lavavajillas, así al volver del supermercado, porque hoy tengo que ir al supermercado, pues tendré una cosa menos que hacer. Normalmente, si mi marido se queda en casa porque ese día entra más tarde, pues lo hace él, pero si no, pues lo hago yo. Nosotros así nos hemos distribuido las tareas. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way. It's colder, but the days are over yet. Summer nights, watch them go by as we fight off the cold. Holding you tight, you know just what I'm thinking. I don't want this moment to go. No, I don't want this moment to go. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time. We'll wait, so just rest your... Y bueno, pues como siempre, me gusta dejar la cama hecha antes de empezar el día. Yo pienso que un espacio ordenado me ayuda a mantenerme más tranquila y organizada. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah, baby, you can. Y también, pues como no puedo olvidarme de mi rutina de cuidado de la piel, porque mantener estos pequeños momentos de autocuidado es esencial para sentirnos bien durante todo el día. I couldn't stop, always messing around, but that has changed now.
Y ya por último, pues me visto y me dispongo a salir al trabajo un día más. Y de este trabajo, pues qué os diré, que me encanta mi trabajo, no solo porque disfruto lo que hago, sino porque me da la oportunidad de desconectar, de socializar y de mantener un equilibrio. Son solo 4 horas, pero ese tiempo fuera de casa me ayuda a despejar la mente y a sentirme más conectada con otras personas. A veces el dinero no es lo más importante, aunque tengo que decir que también ayuda. Para mí lo fundamental es cuidar mi salud mental y sentirme bien conmigo misma. Y para mí encontrar ese equilibrio entre el trabajo y el bienestar es fundamental. Thought of Jesus and the cross, the changes of the sun again. Some things change and some get lost. Shadow from a window pane. All feels just like Y ahora sí, pues después de trabajar me voy al supermercado y a casa. He ido a hacer la compra como todas las semanas. Normalmente ahora suelo ir 2 veces al día porque, bueno, pues salgo de trabajar y siempre me falta algo. Entonces, pues lo que pasa, que vas a por una cosa y vienes con 40. Eso es así, nos pasa a todo el mundo, nos pasa aquí, en España y donde sea. Os voy diciendo un poco lo que he comprado. He comprado una calabaza porque ya llega la época de que, bueno, pues por las noches ya apetece algo calentito. Entonces nosotros somos mucho de cremas, de sopas, o bien crema de calabacín o de calabaza. Entonces he cogido una calabaza, he cogido ciruelas, que mirad qué ciruelas más espectaculares. También he cogido uva, que la uva, vamos, está buenísima. Y he cogido también nectarinas, que, bueno, pues a ver, supongo que no son de temporada, pero están muy buenas, porque Aldi sí que es verdad que tiene una fruta buenísima, o por lo menos a mí me encanta la fruta de Aldi. También he cogido un paquetito de espárragos trigueros, que mirad qué finitos que son. Me recuerda cuando iba con mi padre, íbamos todos y cogíamos unos manojos de espárragos que, bueno, pues mi madre los hacía en tortilla o también en vinagreta. A mi padre le encantaban en vinagreta, así que un paquete. Y también he cogido un paquete de zanahorias. He cogido 3 kilos de patatas, de estas amarillas, que son las que me gustan para hacer la tortilla de patata. Y he cogido también tomates, porque aunque tengo del huerto de pera, pero esos del huerto los estoy aprovechando para hacer gazpacho, porque están muy buenos. Y estos, pues bueno, pues para las ensaladas. Y eso sería de lo que he cogido de fruta. Luego, así de grano seco, bueno, pues he cogido alubias porque, pues por eso mismo, que ya se acerca la época de hacer más comidas de cuchara. Ya sabéis que yo cocino muy tradicional y bueno, pues las alubias blancas es un básico de despensa, que digo yo, que siempre hay que tener, porque esto, pues eso, te hace un apaño en 2 minutos, teniendo una olla express y cualquier legumbre, da igual que sea alubia, que garbanzos, que lenteja, o sea, te saca de un buen apuro. Luego he cogido también semillas de chía, que ya sabéis que yo le pongo a la granola. Y bueno, pues cuando hacemos a lo mejor oatmeal, esta overnight, que pues le ponemos también, o al yogur, semillas de chía. Y también he cogido nueces así ya troceadas,
porque las compro así porque para la granola, cuando hago la granola, pues me gusta que esté trituradita. Entonces si la compro entera, aparte de que es más cara, luego me toca romperla. Y también, como no, pues un paquete de café en grano. Ya sabéis que mi cafetera es de café en grano. Y he cogido también un paquete de estos. 2 paquetes de galletas María, que estas son, aunque son de la marca Goya, son made in Spain, María Cookies. Y también he cogido una base para hacer un pie de calabaza. También he cogido 2 paquetes de chapatas para los bocadillos, que ya sabéis que le preparo a mi hija y bueno, pues que al final mi marido también acaba llevándose, en fin. Y 2 baguettes de las que siempre compro para congelarlas. Luego he cogido, es como si fuese fuet, ¿vale? Ya viene cortadito, pues eso, que nos gusta para hacer así el aperitivo un domingo. Pues he cogido un paquete y he cogido también 3 paquetes de jamón serrano, de prosciutto, pero bueno, que a nosotros nos hace el mismo apaño y estamos encantados con este prosciutto. También he cogido jamón de York y luego he cogido también queso Havarti y el provolone, que también nos gusta para los bocadillos. Eso de fiambre. Luego he cogido ternera de esta de Black Angus para hacer guisado de patata con ternera, que nos gusta bastante. Luego he cogido una bandejita de ribeye steak, pues eso, para hacerlo a la plancha, para alguna noche cenar. Y también he cogido carne molida. Esta carne solamente lleva un 10% de grasa y es de ternera, pero es entrecot. He cogido también, ya sabéis que yo compro la compota esta de manzana, porque viene así individual y mi hija se la lleva al instituto. He cogido también crema, es como nata para cocinar, porque con los espárragos quiero hacer una quiche. Ya sabéis que yo hago la quiche con un poquito de bacon y los espárragos, que a mi hija le encantan, bueno, y el huevo y todo lo que lleva, pero esta es la nata que yo utilizo para cocinar. También he cogido 2 botes de tomate troceado, porque para la pasta yo me gusta hacer el tomate, entonces, bueno, pues no compro el tomate tipo Solís que venden aquí, que va muy condimentado, me gusta a mí hacerlo. Luego lo que os decía, que tengo pensado hacer un pie de un pastel de calabaza, y entonces he comprado ya, esto viene preparado solamente para añadirle la leche evaporada y los huevos, y te sale un pie riquísimo, ¿no? Lo siguiente. Y además es bastante saludable porque los ingredientes que lleva son naturales. Y luego he cogido esto también, esto es puré 100% calabaza, no lleva nada más, para pues cuando hacemos los domingos los pancakes o waffles, depende de lo que hagamos, me gusta ponerle una cucharadita de calabaza porque tiene otro saborcito. Entonces, bueno, pues esto también 2 botes. Y luego he cogido estos botes de pera, porque estaba buscando peras pero no habían peras. Y he encontrado unas peras ya cortaditas a rodajas, pero no están en almíbar, porque habían unas con almíbar, con súper almíbar, pero estas están en su jugo. Con lo cual, o sea, los ingredientes, lo único que lleva es la pera y agua. Entonces con esto tengo pensado, quiero haceros, que os lo grabaré y os lo mostraré en otro vídeo, quiero hacer unos donuts que Manuel, bueno, si no lo seguís en Instagram, de verdad deberíais seguirlo. Su cuenta se llama Chugays Papas. Él hace un montón de recetas de Thermomix. Las que no tengáis Thermomix lo podéis acoplar, hacerlo pues en batidora o en una olla. Pero bueno, yo lo sigo a él porque él pone recetas de Thermomix y me encantan, porque bueno, pues es muy divertida su cuenta de Instagram. Entonces, bueno, pues como él ha hecho unos donuts con harina de almendra y con pera. Entonces he comprado, como no he encontrado pera, pues he comprado esta pera, y también he comprado, que se ha quedado aquí abajo, claro, chocolate, pero 100% cacao, o sea, es para cocinar, no tiene ningún dulzor, porque es solamente chocolate. Entonces, bueno, pues esto para luego echarle así un poquito por encima a los donuts. Y luego, pues de limpieza, la verdad es que no he cogido mucho porque tengo de todo. He cogido simplemente servilletas de papel. He cogido pastillas para el lavavajillas.
unas chuches, unos premios para Dinky, que estos le gustan un montón. He cogido también esto, antes de meter en el lavavajillas, pues siempre le doy un poquito a los platos para quitar la suciedad que quede. Y bueno, pues lo he visto súper mono y total me ha costado 2,99. Y me hacía falta un cepillito porque el que tenía, los de madera son muy bonitos, pero la madera termina pudriéndose. Entonces, por eso me ha gustado, porque es de plástico, luego esto es de silicona. Y he cogido también esto que es para rellenar los dispensadores del jabón de manos. Luego he cogido, pues eso, el vinagre, que ya sabéis que el vinagre aquí no puede faltar. Y luego he cogido, que esto no es de Aldi, he ido a otra tienda y la verdad es que lo tenía en el carrito de Amazon para comprarlo. Pero bueno, pues lo he visto allí y súper bien de precio porque me ha costado 7,99. Esto lo he comprado en una tienda que se llama Marshalls, que la verdad es que me encanta. Y mirad lo que es, o sea, es que es un cubo con su asa, súper chulo. Yo lo tenía en el carrito de Amazon, o sea que si queréis os puedo dejar el enlace. Lo que me gusta es que mirad, o sea, es que se plega aquí para colgarlo y es que es ideal. Luego he cogido también, ya sabéis que yo utilizo estas bolas de lana para la secadora. Y pues yo no sé lo que ha pasado con las bolas de la secadora, pero es que han desaparecido. O sea, me quedaban dos y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Esto no es barato, pero la verdad es que a mí pues, me gusta mucho. ¿Por qué? Siempre me lo preguntáis, ¿qué son esas bolas? Pues mirad, estas bolas lo que hace es que elimina la electricidad estática de la ropa. Ya sabéis que cuando uno seca, luego la ropa se queda ahí con toda la electricidad estática, pues esto ayuda a que no ocurra eso. Y también facilita el secado, con lo cual, bueno, pues en las secadoras inteligentes como esta mía, que ella misma, según el peso y todo, le va poniendo el tiempo, pues me ahorra porque a veces yo pongo una secadora y en media hora ya ha terminado. Yo digo, oh, qué bien. Así que nada, me hubiesen gustado todas blancas, pero es que era lo único que había. Y luego también, ya que pues eso, tenemos que ir pensando ya en guardar ropa de verano, hacer el cambio de temporada, tarará, todo eso. Pues mirad, he visto unas fundas que son de las que se aspira para guardar abrigos. O sea, entonces, bueno, pues es una bolsa que ya os lo enseñaré. Miradlo, no sé si se ve bien, lleva su percha y entonces pues puedes poner dentro, aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay 5 abrigos. Claro, imaginaros, 5 abrigos a lo mejor ocupan un trozo así. Metidos en esta bolsa se reduce tanto que se queda la bolsa así, con lo cual tienes un montón de espacio en el armario. Así que lo voy a probar y si me gusta, pues repetiré. Y luego he comprado también lo mismo, esto es una bolsa, pero es para guardar mantas, colchas y comprimirlo, porque esta también es de las que se comprime con la aspiradora y bueno, pues eso, si me gusta repetiré. También es de Marshalls, esto me ha costado 4,99 cada cosa, que la verdad es que va súper bien, porque aquí va solamente una pieza, pero aquí van dos, con lo cual no solo puedes poner colchas y tal, puedes poner también incluso ropa. Entonces, pues, bueno, pues ya cuando lo pruebe os lo grabaré y os lo enseñaré todo. Así que nada, esto ha sido la compra de hoy. Y seguramente a lo largo de la semana siempre falta algo y hay que ir a reponer, porque como digo yo, tenemos la mala costumbre de comer. Entonces, pues nada, ahora voy a guardarlo todo y continuamos. Y bueno, pues cuando llueve, como es el caso de hoy, pues parece que el cuerpo te pide guisos, ¿verdad? El sonido de la lluvia, el aroma de un buen guiso cocinándose en la cocina crean el ambiente perfecto para disfrutar de la calidez del hogar. La verdad que esos días hacen que todo se sienta mucho más acogedor y un guiso pues siempre es una opción ideal para acompañar. Así que yo voy a preparar un guisado de ternera con patatas que vamos, está para chuparse los dedos. Ya os lo he dejado alguna que otra vez
en la cajita de descripción la receta. Esta receta es como lo hacía mi madre, pero vamos, que sencillamente pues se sofríe la ternera, luego se le pone cebollita, lleva también laurel, lleva pimentón dulce de la Vera, las patatas, en fin, pues eso, un guiso. Yo lo hago en la olla a presión esta eléctrica y en 25 minutos está listo. Y mientras, pues voy a aprovechar para poner una secadora, ya que nada más llegar de trabajar había puesto una lavadora, y también os voy a enseñar, porque hoy voy a limpiar el polvo, pero os voy a enseñar el cambio que he hecho en el comedor, porque ya sabéis que a mí me encanta cambiar las cosas de sitio, pero bueno, pienso que ha quedado muy, muy acogedor cara al invierno. Pero antes, pues nada, el guiso ya está listo y vamos a hincarle el diente, que esto está, vamos, de chuparse los dedos. Y ya después de comer, pues bueno, como ya tengo la cocina, como yo digo, empastrada, pues voy a preparar unos donuts súper saludables, como os he dicho antes, que bueno, pues he cogido la receta de la página de Manuel de Two Gays Papas, que es una cuenta súper divertida, que bueno, os dejaré los ingredientes por aquí, porque simplemente hay que mezclarlo todo y ponerlo en unos moldes. Yo como formato donut solamente tengo uno y salían 4, pues el resto lo he puesto en otro molde que no tiene nada que ver con los donuts, pero estaban riquísimos. Así que os dejo por aquí la recetita y si queréis probarlo, estaban deliciosos. Es una opción súper deliciosa y ligera para disfrutar, pues eso, a lo largo de la semana. Y mirad qué buena pinta tienen. Ahora lo que voy a hacer es fundir el chocolate y ponérselo así por encima. Estos se me pegaron un poquito, pero bueno, estaban igual de buenos porque se me olvidó engrasar un poco el molde. Pero la verdad es que estaban riquísimos. Y bueno, pues como hoy en mi guía semanal toca limpiar el polvo del salón, pues nada, he hecho algunos cambios en la distribución de los muebles para que el salón sea, pues eso, mucho más acogedor y ya preparado para el invierno. Me gusta sentir que el hogar está listo para el frío y bueno, pues pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. Like the waves on a big blue
blue stormy sea. But still you're the one who brings out the best in me. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground. Como veis, en el salón he hecho algunos cambios, como colocar los sofás a ambos lados de la chimenea. De esta manera, pues el espacio se siente mucho más cálido y acogedor. Y bueno, pues es perfecto para los días más fríos que ya se acercan. Ahora la chimenea es el punto central de la habitación y bueno, pues es ideal para relajarse y disfrutar de un ambiente más íntimo. Ahora os lo enseñaré todo detalladamente, a ver qué tal, si os gusta. A nosotros desde luego nos encanta. Anything I dream of but you. We can fight all day and make love at night, 'cause we always figure it out, don't we? Yeah. And we're like the waves on a big blue storm sea. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me, baby, you and me. You always leave me wanting more, baby. You and me were like the perfect storm, and you know that I can't get enough of you, no. Yeah, we're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, and then we always get back up again. We're a little messed up, baby, kinda up and down, and we keep falling till we hit the ground, but then we get back up again. Yeah, we're a little messed up, baby, it's never getting boring when we keep aiming for the stars, just you and me. We always get back up again. You and me. Y yo no sé si a vosotros os pasará, pero yo, después de dejar todo limpio, me encanta tomarme un café. Es como ese pequeño premio por haber terminado las tareas y me ayuda a relajarme y a disfrutar, pues, del orden en casa. Y como ya os dije la semana pasada sobre estas luces, pues no quiero que se os pase el descuento, porque vamos, para transformar vuestro hogar en Halloween con estas increíbles luces de tela de araña luminosa de All Knee, son perfectas para crear un ambiente espeluznante y festivo, tanto en interiores como en exteriores. Además, ahora podéis conseguir un descuento exclusivo, así que ir a la cajita de información, que ahí os dejo toda la información detallada.
Y bueno, pues ya más tarde me bajo al sótano porque tengo que arreglarle el bajo a unos pantalones y tengo aquí la máquina de coser. Ya no la guardo ni nada, la tengo siempre puesta aquí en esta mesa que tengo en el saloncito que tenemos abajo. Me gusta aprovechar estos ratos para hacer pues esas pequeñas tareas que luego me permiten estar más tranquila. Y bueno, pues la verdad es que estas cosas pues son necesarias hacerlas, o lo haces o lo pagas, como digo yo. Entonces, bueno, pues a mí me encanta coser y bueno, pues son cosas que uno va posponiendo, pero al final hay que hacerlas. Así que pues hoy es el día, voy a cortarle el bajo a estos pantalones porque ya me apetece ponérmelos, así que voy al lío. La verdad que la costura es una de mis pasiones, algo que me inculcó mi madre desde que era pequeña. Siempre me ha gustado dedicar tiempo, pues eso, a esos pequeños detalles, y me encanta cómo algo tan simple puede transformar una prenda. Para mí es un momento de calma que me conecta con esos recuerdos en familia, a la vez, pues eso que me permite ser creativa. Yo la verdad que la primera vez que hice un curso de corte y confección pues tenía 15 años, un verano, le dije a mi madre, yo quiero aprender a coser, pero quiero aprender a hacer patrones y todo. Y entonces pues me apuntó a una academia que había allí, que ella también iba, y allí aprendí a hacer mis primeras cosas. Y luego pues cuando mis hijas eran pequeñitas yo les hacía toda la ropa, les hacía conjuntos de pantaloncitos a juego con camisetas de patchwork. O sea, me encanta coser. Ahora no tengo mucho tiempo y la verdad es que bueno, pues mis hijas ya son mayores y ellas no quieren que les haga nada, pero sí que yo pues hago cositas y me arreglo la ropa, por supuesto. Get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body too. Yeah, body too. Y ahora pues ya toca un ratito de descanso hasta la hora de cenar. Me voy a preparar un té y esperar a que llegue mi marido para cenar. Así que, corazones, mi reflexión de hoy es que a veces es fácil perderse en las tareas diarias, pero me gusta asegurarme de que haya tiempo tanto para cumplir con las responsabilidades como para disfrutar de esos pequeños momentos de tranquilidad, ya sea preparando una comida reconfortante o reorganizando un espacio. El equilibrio entre cuidar el hogar y cuidarnos a nosotros mismos es lo que nos permite disfrutar más de cada día. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Ya sabéis, corazones, que os quiero un montón y que, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.